Las acciones. Tenemos reacciones a esta hora de la mañana. Le vamos a dar la bienvenida a don José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Don José Luis, una triste noticia hoy en Honduras. Es muy triste noticia. Lamentablemente falleció un gran hombre, un gran hondureño, una persona que admiré y aprecié mucho y con el cual tuve muchas pláticas, mucho diálogo de muchos temas de interés nacional. Don Jorge Hueso Arias, y creo que es, a mi criterio, uno de los héroes del siglo XXI, que nos deja, pero que seguirá vivo en el pensamiento de mucha gente de Honduras. En el tema, en el bancario, en el tema económico, fue una persona que fue ministro de Hacienda en aquel momento, en la época de Ramón Villeda Morales, un hombre que fue uno de los fundadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, el fundador de Banco de Occidente, que nace allá en Santa Rosa de Copán, preocupado él por el acceso de financiamiento de los productores de café y que se fue extendiendo a convertirse en lo que es el día de hoy el Banco de Occidente. Para mí es una pérdida personal, un aprecio y cariño para su familia. Un hombre que vivió 104 años por su banco. Exactamente. Vivió todo eso y deja un legado de un banco serio, robusto, de mucha confianza, de mucha credibilidad y de mucha cercanía a los sectores más necesitados del sector financiero. Don Jorge, cuando yo era presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, tenía situaciones particulares y yo lo visitaba como presidente de la comisión y dialogábamos de cómo podíamos manejar la operación que él tenía, que era una operación humana, social. Él preocupado por dar créditos a personas que él tenía fe y confianza, pero que había que cumplir algunos requisitos para poder tener las normas técnicas. Y yo lo entendí mucho y fui flexible en ese momento en la operación que llevaba, porque él tenía confianza en sus clientes. Él decía, son emprendedores, son luchadores, son gente que va a hacer el esfuerzo y va a pagar. Y así él manejó esta cartera a nivel nacional y que muchos recuerdan. Realmente es una escuela de un banco a nivel centroamericano y diría latinoamericano, el manejo personal que le dio don Jorge Hueso Arias a Banco de Occidente y que sé que su hijo Manuel Venancio y sus nietos van a continuar. Bueno, y mire que él no solo era un hombre dedicado a los negocios, sino que también vemos que era un hombre altruista, un hombre que siempre decía presente para estar en Teletón, para poder ayudar a los demás, a los más necesitados. Mire, don Jorge hacía muchas cosas de bienestar social y muchas cosas nosotros no las conocíamos, porque él en ese tema manejaba un bajo perfil, era un hombre muy discreto. Mire, si usted va ahora a cualquier banco, la ubicación de los gerentes, los presidentes de los bancos es en el último piso. Don Jorge tenía su oficina al lado de las cajas, ahí en el primer piso, y ahí atendía. Él salía y se asomaba a ver cómo estaba el movimiento, cómo se estaban moviendo las cajas, los cajeros, y atendía consultas de la gente que atendía el banco. Un trato que no hay experiencia más en Honduras. Indiscutiblemente su labor filantrópica es grande y él hacía con un bajo perfil, anónimamente. Y eso dice mucho de don Jorge Hueso Arias. Bien, muchas gracias. Gracias al expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, don José Luis Moncada, por reaccionar a esta hora de la mañana sobre el fallecimiento del banquero Jorge Hueso Arias. Continuamos ya aquí con las informaciones, por supuesto con las reacciones, porque es un gran hondureño, como decía don José Luis Moncada, que hemos perdido en el país. Don Jorge Hueso Arias, que apenas el pasado 14 de septiembre estuvo de cumpleaños, sus 104 cumpleaños, era el banquero más longevo de Honduras. Un destacado empresario que se casó en 1950 con Mercedes Callejas Bonilla, quien era hija del líder nacionalista anticastrista Venancio Callejas y de la señora Juanita Bonilla, hija del expresidente Policarpo Bonilla.
tuvo una vida plasmada en la historia de don Jorge, como cariñosamente le llamaban. Se tomó su tiempo para publicar análisis históricos, historia de la guerra de 1969 y el papel que él desempeñó en los albores de la política nacional para evitar que dos naciones hermanas se desangraran. Y por supuesto, continuamos con las reacciones. Don Adolfo Facusé nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, gracias por acompañarnos.